Hola a todos, bienvenidos a mi escuela de salud. Mi nombre es María Paula, soy médica y quiero iniciar esta serie de videos para poderles explicar cómo ustedes pueden analizar e interpretar sus exámenes de sangre. Hoy vamos a iniciar con los exámenes referentes al metabolismo de la glucosa o el azúcar, la importancia que tienen, cómo podemos además incluir la insulina para poder predecir el riesgo de sufrir diabetes. Entonces, bueno, empecemos explicando un poco cómo funciona la glucosa y la insulina en nuestro cuerpo. Por lo general, cuando consumimos alimentos, la mayoría se va a transformar en glucosa y se va a absorber en nuestro intestino delgado como glucosa. Cuando la glucosa entra a nuestra sangre, nuestros sensores metabólicos, digámoslo así, van a detectar esa entrada de nutrientes y el páncreas se va a activar y va a secretar la insulina. Tenemos que entender la insulina como la llave que le abre la puerta para que la glucosa pueda entrar a la célula y pueda aportar energía, que es su principal función. Todas las células de nuestro cuerpo necesitan glucosa para poder funcionar y la insulina es la llave que le abre la puerta a la glucosa. Entonces, ¿qué pasa durante o antes de que se desarrolle la diabetes? Lo que sucede es que va a haber algo que se llama una resistencia a la insulina y lo podemos entender de la siguiente manera. Primero, cuando hay un consumo crónico de muchas calorías, de mucha glucosa y cuando nuestro páncreas tiene que trabajar en exceso. Un ejemplo es una persona que durante muchos años ha llevado muy malos hábitos de alimentación y ha consumido mucha comida y muchas calorías. ¿Qué pasa entonces? Cada vez que yo le doy el estímulo a mi cuerpo con comida alta en glucosa y rica en calorías, pues se va a elevar muchísimo la glucosa en mi sangre y esto siempre va a tener una acción en espejo sobre la insulina. A mayor cantidad de glucosa que entre a mi cuerpo, mayor cantidad de insulina que se va a tener que secretar desde el páncreas para poder abrirle la puerta a esa glucosa y que pueda entrar a la célula. Entonces, ¿qué pasa cuando existe la resistencia a la insulina? Es que cuando hay muchísima glucosa en la célula, podemos imaginar que la célula, no sé, es un lugar, una sala, una discoteca, un restaurante, cualquier lugar y empieza a entrar gente, entra y entra y entra una persona tras otra, pero va a llegar un punto en que no cabe más gente en ese espacio. Entonces se satura y no puede entrar nada más. Se bloquea la puerta. La puerta se va a bloquear. Es decir, que cuando entre la llave de la insulina no va a poder accionar esa puerta porque ya hay tanta gente adentro que no va a poder entrar más. Eso se conoce como resistencia a la insulina. ¿Y qué va a pasar entonces con esa glucosa que no puede entrar a la célula porque la puerta está bloqueada? Tiene que buscar a dónde ir y por lo general se va a ir al hígado o a otros tejidos, por ejemplo el músculo o en el tejido subcutáneo y se va a depositar como grasa. Entonces, cuando hay muchos años de excesos de calorías y de alimentos que no son saludables, se van a acumular no solo en el hígado, que es lo que se conoce como un hígado graso, sino también en el tejido subcutáneo y en otros tejidos como el músculo y el corazón. Finalmente, ¿cuál es el efecto? Que va a haber, digamos, muchas personas por ahí en la calle porque no pudieron entrar al lugar al que iban, sino que se tienen que quedar en la calle buscando a dónde ir. Esto es el símil de que va a haber mucha glucosa en sangre porque ya todos los lugares están ocupados y no tienen a dónde ir. Entonces, en sangre siempre se va a ver un nivel de glucosa mucho más alto. Y por acción refleja también la insulina va a estar muy alta en la sangre. Y esto es lo que nosotros queremos ver cuando tomamos los exámenes de sangre, porque por lo general hay unos límites y cuando se superan esos límites, cuando la glucosa está mucho más arriba de esos límites, podemos decir que si no es tan severo, está en una fase inicial de una resistencia a la insulina, una prediabetes, pero cuando crónicamente esos niveles están muy elevados, ya podemos hablar de una diabetes.
El otro escenario por el que podemos desarrollar diabetes es porque hay una insuficiencia del páncreas, es decir, como se secreta tanta insulina constantemente, el páncreas, que es el órgano que secreta y produce la insulina, se va a cansar y va a decir, ya no puedo más, ya he trabajado de más, extenuantemente y ya no puedo más. Entonces se empieza, digamos, a apagar ese órgano y ya se empieza a secretar mucho menos insulina. Cuando hay menos insulina, tampoco se puede abrir la puerta porque ya pasa lo contrario y es que hay muy poquita. Y como no se abre la puerta para la glucosa, pasa lo mismo, que se va a quedar afuera y va a quedar circulando en sangre. Finalmente, por los dos caminos, el resultado final es el mismo y son los niveles elevados de glucosa en sangre. Y esto es lo que queremos detectar cuando pedimos los laboratorios. Entonces, cuando tu médico te va a pedir un cuadro para mirar cómo está tu glucosa, por lo general, lo primero que se pide de entrada es una glucosa en ayuno. Casi siempre solo se pide ese examen. ¿Y por qué pasa esto? Porque entra en juego otra hormona que se llama el glucagón. Y lo que el glucagón hace es todo lo contrario a la insulina, son opuestos. Cuando el cuerpo sensa que esa puerta no se está abriendo por cualquiera de las dos razones que ya vimos, la puerta queda bloqueada y el cuerpo entiende que la puerta está bloqueada porque la llave no está actuando, es decir, porque la insulina, que es la llave, no está accionando esa puerta. Y nuestro cuerpo entiende que algo está pasando con la insulina y que no hay suficiente insulina. Y como ya sabemos que casi siempre la insulina se secreta en reflejo a la glucosa, entonces es una medición indirecta de cuánta glucosa hay. Entonces, si el cuerpo ve que la puerta está bloqueada, va a pensar que no hay glucosa porque la insulina no se está accionando. Y la respuesta a esto, ¿cuál es? Que se activa el glucagón. Entonces, la insulina lo que quiere hacer es meter toda la célula y guardar y guardar y guardar. Y el glucagón hace lo opuesto. Él saca todas las reservas de las células porque él cree que no está entrando comida y va a usar todos sus depósitos, todos sus ahorros de energía para mandarle a todas las células del cuerpo y que se nutran. Entonces, como la glucosa va a estar alta en sangre y además el glucagón lo que va a hacer es liberar aún más azúcar de los depósitos de esos ahorros que tenía guardados, pues se va a elevar muchísimo más el azúcar. Y el glucagón especialmente se ve reflejado en ayunas. Entonces, por esto, en el ayuno es que los doctores pedimos el examen del azúcar, porque cuando empieza a estar elevado en el ayuno, ya nos habla de que hay un trastorno en el glucagón y eso básicamente nos habla de una cascada de cosas malas que han estado sucediendo con la glucosa y con la insulina. Entonces, el primer paso es estudiar la glucosa en ayuno y cuando vemos que esta está alterada, se suele pedir entonces una curva de tolerancia a la glucosa, que entonces se realiza de esta manera. Primero vas al laboratorio, te toman una muestra de sangre en ayuno, luego te dan una carga, un líquido que es demasiado dulce y ese líquido tiene una concentración exacta que es conocida y nos permite medir la respuesta de tu cuerpo a esa carga conocida de azúcar durante el tiempo. Entonces se van a hacer unas mediciones, por lo general a la hora y a las 2 horas. Entonces lo que pasa en un cuerpo normal y sano es que va a haber una elevación de la glucosa y luego vuelve a bajar. Pero en un cuerpo que ya está padeciendo prediabetes, resistencia a la insulina o diabetes, ese pico es mucho más alto y perdura mucho más en el tiempo. Entonces eso se va a ver en una curva sana es una curva que sube y baja a las 2 horas, pero alguien que ya tiene algún defecto en alguno de estos procesos, esa curva y ese pico va a ser mucho más alto y va a demorar mucho más tiempo en bajar a valores normales. Esto es lo que nosotros medimos cuando pedimos una curva de tolerancia a la glucosa. Ahora también existe la hemoglobina glicosilada, que es una forma de medir crónicamente cómo está el azúcar en tu sangre. Es decir, no nos sirve para saber en este momento cómo está cambiando tu azúcar de acuerdo a lo que estás comiendo, sino que se cree que es un histórico de los últimos 3 meses
cómo ha estado históricamente tu azúcar en estos últimos meses. Y lo que significa es que cuando el azúcar está muy alta en sangre, la glucosa, se va a pegar a los glóbulos rojos. Y por eso se habla de una hemoglobina que está glicosilada, es decir, que está unida a esa glucosa porque ha estado muy alta por mucho tiempo y ya está pegada, y eso se puede ver en los glóbulos rojos. Entonces, esta medida es muy útil primero para hacer el diagnóstico, porque si está muy elevada de primeras ya podemos hacer un diagnóstico de diabetes, y también es muy útil sobre todo para el seguimiento a un tratamiento. Si por ejemplo tu doctor te cambia tu dieta, te pone a hacer ejercicio, te limita los carbohidratos o te inicia algún medicamento, con la hemoglobina glicosilada en 3 meses o en X meses, le va a servir para poder hacerte el control a ese tratamiento. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que hay una herramienta que no se usa mucho, no es muy común, cada vez está siendo más utilizada por los doctores, pero debería ser mucho más asequible para los pacientes, y es la insulina. Entonces, esta ya de la que les he hablado es muy importante porque, como ya les expliqué, la glucosa siempre va en espejo a la insulina. Y de hecho, la insulina es quien primero actúa. Si esa llave no acciona la puerta, la glucosa no va a poder ejercer su función. Entonces se cree que medir la insulina en la sangre va a ser una medida mucho más temprana y un predictor mucho más temprano de poder detectar a tiempo antes de que se desarrolle la diabetes. Entonces, ¿qué se suele hacer? También se suele tomar la insulina en ayuno, y también se puede hacer una curva de tolerancia o una curva de medición de la insulina en sangre. Y funciona exactamente igual. Se toma una medida en ayuno y luego durante el tiempo se observa qué tanto subió y qué tanto bajó esos valores. Aquí les voy a dejar un cuadro con todos los valores normales y anormales que pueden esperar. Y respecto a la insulina, es muy recomendable que si tu médico no lo tiene en el radar o no te lo solicita, es muy bueno que tú se lo solicites si tienes algún factor de riesgo o crees que pudieras estar sufriendo de diabetes. Los factores de riesgo que más claros y más se asocian son, el número 1, la obesidad. Si tienes una distribución de grasa que se te acumula en el abdomen y tienes un abdomen muy protuberante y redondo, muy probablemente esta grasa que se está acumulando en tu abdomen se debe a un exceso de calorías, y esto está muy relacionado con la diabetes. Además, si tienes familiares, hermanos, padres que sufran de diabetes o sufran de alguna enfermedad metabólica como hipertensión u obesidad, también es muy importante que te hagas un chequeo. Además, si sufres de una dislipidemia, es decir, si tienes el colesterol LDL o los triglicéridos altos, y si además te han descubierto que tienes la tensión alta, pudieras estar sufriendo de algo que se llama un síndrome metabólico, que incluye todas estas afecciones, incluida la diabetes, y te confiere un riesgo elevado para sufrir de esta enfermedad. Entonces, si tienes cada uno de estos elementos, tu riesgo va a aumentar y es necesario que se te pueda detectar alguna alteración con tiempo. Y aquí es donde la insulina juega un papel súper fundamental, y te recomiendo un montón que te lo puedas hacer o lo solicites a tu médico. Existen otras dos medidas que son como dos fórmulas que se han publicado en estudios científicos y que ayudan a calcular el riesgo de tener una resistencia a la insulina. El primero se llama OMA-IR, que es una fórmula que mide la insulina en ayuno versus la glucosa en ayuno, y se hace una relación. Aquí te voy a explicar la fórmula y cómo lo podemos calcular. Bueno, lo primero es buscar en Google OMA con H y RMD Calc. Vamos a seleccionar el primer link, y aquí es muy importante que te fijes en las unidades, que las que dicen acá sean las mismas que dicen tu examen. Si no, puedes dar clic y cambiarlas. Estos valores son en ayuno, entonces la insulina en ayuno es 28 y la glicemia en ayuno es de 101. Vamos a llenar los campos y luego le damos a calcular.
Aquí en este ejemplo tenemos un valor de 7 y la resistencia a la insulina se considera mayor a 2.3 y 2.7. También existe otro índice que es el índice de triglicéridos y glucosa en ayuno, y este suele ser muy útil porque, como ya lo dije, a veces la insulina no es asequible a todos los pacientes, no está cubierta por todos los seguros. Entonces, por lo general, en el primer contacto, cuando tú vas a tu médico y solicitas los exámenes de control, siempre va a venir la glucosa en ayuno y los triglicéridos. Entonces es una forma muy fácil, muy asequible y muy rápida para poder hacer un cálculo y saber si puedes estar teniendo un indicio de una prediabetes o una diabetes. Aquí te dejo la fórmula. Bueno, aquí vamos a buscar la calculadora del TIG Index. Vamos a Google y lo buscamos así. Y vamos aquí a utilizar el segundo link, el del logo azul. Vamos a tomar los valores de glucosa en ayuno y los triglicéridos. Aquí tenemos que los triglicéridos son 128 y la glucosa es de 101. Calculamos y tenemos que el resultado es de 4.73 para este paciente, pero el punto de corte es mayor a 8.2 para la resistencia a la insulina, por lo que en este paciente con este índice no lo logramos diagnosticar. Bueno, y la buena noticia es que si después de haber seguido y analizado tus exámenes has descubierto que puedas estar en el rango de una resistencia a la insulina, una prediabetes, o si ya clasificas como diabético, no te preocupes porque todavía hay mucho que se puede hacer. En primer lugar, lo primero en lo que te debes enfocar es en cambiar tus hábitos, y esta es la parte más difícil porque obviamente requiere una constancia, requiere una disciplina, requiere una voluntad, pero es supremamente importante que te guíes con tu profesional de salud, con tu médico, con tu enfermera, con tu nutricionista, porque existen grupos de apoyo para pacientes con diabetes en los que se les debe enseñar cómo a través de la nutrición se puede revertir y tener una remisión completa de la enfermedad. Esto ya está muy estudiado por muchos estudios y a través de tu dieta y tu forma de alimentación puedes revertir, incluso puedes prevenir tener que llegar a tomar algún medicamento o tener que aplicarte la insulina. Todo va a depender de un plan alimenticio muy bien estructurado y conjuntamente de llevar una actividad física, realizar ejercicio de fuerza y cardiovascular para ayudar a tu metabolismo a recuperar esa salud metabólica y esa función normal de la insulina en tu cuerpo. En mi escuela de salud puedes encontrar muchas más herramientas. Puedes escribirnos si estás pasando por esto, si estás un poco perdido, si no encuentras el apoyo. Te podemos dar una guía y unos consejos alimenticios que te permitirán poder revertir tu enfermedad. Espero que este video te haya gustado, te funcione, te sirva y que lo compartas a alguna persona que le pueda ser útil. Somos mi escuela de salud y muchas gracias por estar acá.